amplia, algo así como un estado del arte de todo lo que tiene que ver el riñón y sus manifestaciones en el paciente al que nos vemos enfrentados frecuentemente en la unidad. César, para quienes luego no conocen, el doctor César David Llanos San Clemente es intensivista pediatra, trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe, acá en la ciudad de Medellín, y también trabaja en la clínica Sommer. César, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Me confirman primero si tengo audio? Sí, sí, te escuchamos y se ve perfecto. Listo. Bueno, entonces, siempre coloco en mis presentaciones de donde me he formado. Soy pediatra y soy médico general de la Universidad del Valle, soy intensivista de la Universidad CES. Y precisamente el trabajo de grado que hice como pediatra fue con alrededor de 450 pacientes de la clínica Imbanaco, en la cual estudiamos la falla renal en pacientes postquirúrgicos cardíacos. Y recuerdo muy bien que en ese tiempo venía como hablándose del concepto de el paciente muere con una insuficiencia o con una falla renal, o el paciente muere de o con la insuficiencia, ¿cierto? Por eso esta duda de si el riñón del paciente crítico es víctima o victimario, que queremos buscar como dar unas luces y no, e intentar dar una conclusión que espero también cada uno saque. Este es el orden que vamos a tener de la conferencia, que no va a ser muy extensa, porque es importante el problema, dar unas definiciones y problemas de estas definiciones y mirar si hay algo actual. La fisiopatología de un síndrome heterogéneo, y esta palabra de heterogeneidad sí que va a ser una constante en lo que vamos a hablar, y vamos a hablar principalmente, pues obviamente en el cuidado crítico, hablar algo de intercomunicación orgánica, que es lo que nos va a comenzar a aclarar un poco de si es víctima o victimario. También en este advenimiento de la medicina de precisión, de la epigenética y toda esta era actual de la medicina, hablar un poco de los fenotipos. No me voy a extender de eso, pero así como hay fenotipos de sepsis, también se están proponiendo unos fenotipos de insuficiencia o de lesión renal aguda. Hablaremos algo de unos de los biomarcadores, y no solamente biomarcadores, sino otras herramientas en las cuales nos ayuden a identificar estrés, daño y disfunción. Y finalmente dar una conclusión con unas bases muy generales para un enfoque preventivo. Y quiero recalcar que el objetivo de la revisión no es hablar del tratamiento específico de la falla renal aguda. Rápidamente, para recordar la evolución histórica, y es que hacia la primera parte del siglo XX comenzaron a describir una serie de síntomas urémicos, unos síntomas relacionados pues sobre todo con el componente neurológico y una disminución en el gasto urinario, y ahí comenzaron a introducir el término del riñón y de la falla renal del paciente crítico. Con el advenimiento de la medicina de laboratorio, llegó la creatinina, y la creatinina entró a jugar un papel muy importante como parte del diagnóstico, y de hecho es, si no está mal decirlo, es el principal biomarcador del que disponemos actualmente, y sobre todo si nos contextualizamos en nuestros países latinoamericanos, es el principal biomarcador. Y comenzaron no, sino que recalcaron estos hallazgos de que en las autopsias se encontraban aún pequeños cambios en la anatomía patológica renal, y que esto se relacionaba con mortalidad, es decir, tomaban los pacientes que fallecían y en las autopsias encontraban que el común denominador en estos pacientes que morían eran cambios anatomopatológicos a nivel renal. Pero no fue sino hasta el 2002 cuando se reunieron en Vicenza para intentar dar una claridad, para intentar dar unas definiciones, y ahí fue cuando comenzaron a proponer diferentes clasificaciones y diferentes definiciones para finalmente pues, poder tener un común criterio diagnóstico. Hacia el 2004 tenemos rifle por riesgo, injuria, falla, lesión y enfermedad terminal. Hacia el 2007 tenemos el rifle
aplicado específicamente a pediatría, y también tenemos las definiciones de Akin, y fue desde el 2012 cuando tenemos la iniciativa de CADIGO, que es la que la más utilizada pues en las unidades de cuidado intensivo, sin querer decir que las otras definiciones como de PERRIFLE y Akin no sean utilizadas. Aquí una diferencia, una tabla donde encontramos acá al lado izquierdo los criterios de rifle pediátrico, por aquí en la mitad los criterios de Akin y en el lado derecho los criterios de CADIGO. Y básicamente ellos, bueno, el rifle estratifica entre riesgo, injuria, que injuria es un anglicismo, pero sería como lesión, y falla. Aquí ni CADIGO lo diferencia en 3 estadios, no le coloca nombres sino números, y básicamente podemos ver que encontramos como común denominador la creatinina como biomarcador o como un marcador de la disminución de la función renal, de la excreción renal, y el gasto urinario. Cada uno pues da sus pautas en cuanto a niveles, en cuanto a porcentajes, en cuanto a cuántas veces pues elevación de la creatinina, y también de la medición del gasto urinario. Pero entonces comenzaron a hacer comparaciones entre los criterios diagnósticos, y sí que hay comparaciones, y también hay unos estudios específicos en pediatría. Este estudio no es muy reciente, es del año 2014, pero nos presenta unas conclusiones muy interesantes, y es que el rifle pediátrico es el sistema más sensible para detectar falla renal aguda, especialmente en pacientes de bajo riesgo menores de 1 año. Akin era el sistema o es el sistema con más especificidad para detectar la falla renal aguda en pacientes de alto riesgo en todos los grupos de edad, y CADIGO se encontraba entre los otros 2 sistemas. Es decir, todos predicen la gravedad de la falla renal aguda y relación con mortalidad. Y es aquí cuando decimos que lo importante es que las unidades tengan un lenguaje único y que cada una adopte uno de los criterios diagnósticos. Personalmente, yo comencé a formarme como pediatra, utilizamos mucho el rifle, pero en la práctica pues, actual estamos utilizando sobre todo los criterios de CADIGO. Entonces, ¿cuál sería la definición de una falla renal aguda? Y aquí comenzamos a ver que hay como unas dificultades, sobre todo semánticas, en definir si es lesión, si es falla, si es disfunción, si es insuficiencia, porque hay una serie de factores fisiopatológicos que pueden ser diferentes en el momento de hacer una definición. Pero básicamente lo que hablamos es de un deterioro súbito de la función renal que se evidencia en un rápido ascenso de la creatinina y una disminución del gasto urinario, o de ambos. ¿Por qué coloco súbito entre comillas? Porque todos estos cambios que se reflejan en disminución del gasto urinario y en el ascenso de la creatinina vienen precedidos por unos cambios que van a ser silenciosos para nosotros que tenemos acceso a esta forma de hacer el diagnóstico, pero que no son tan silenciosos para unas escalas y unos biomarcadores que nos están cantando desde antes que este paciente está teniendo una disfunción renal sin lesión, es decir, sin un daño estructural hasta ese momento, pero sí que está pasando algo en el funcionamiento del riñón. Tenemos entonces, como les dije ahorita, los criterios diagnósticos unificados que casi todos utilizamos de CADIGO, y hay que recalcar que es un síndrome, y como es un síndrome, no es una definición única, sino que vamos a encontrar muchas cosas alrededor de esto. Hace parte de una variedad de condiciones médicas y se comporta con diferente gravedad en cada una de ellas y entre individuos, y es el concepto de heterogeneidad. Es decir, un paciente que está acostado en una cama de hospitalización o de unidad de cuidado crítico va a tener una condición médica diferente entre paciente y paciente, y podemos encontrar en ambos un desarrollo de una falla renal aguda, pero entre pacientes con el mismo factor etiológico puede tener un curso diferente en gravedad, en resultados y en la morbilidad a largo plazo. En cuanto a la incidencia, este es un gráfico que nos presentan en una revisión de Lancet, pero que lo toman de esta referencia que les coloco por acá. Y quiero mostrar pues, que esto sí está bastante estudiado.
y la incidencia general es aproximadamente entre un 10 y un 15% en los pacientes hospitalizados. Estos son datos, por ejemplo, en Estados Unidos tomados de datos del CDC, donde reportan una incidencia entre el 22 al 25%. Y en la Unión Europea tenemos una incidencia entre el 15 y 32%. Mire que es muy parecido, con una variabilidad entre países. Hasta un 50% en unidad de cuidado intensivo, sobre todo en los hospitales, en los centros hospitalarios donde hay centros de hemato-oncología, donde hay centros de atención a quemados y donde hay cirugías mayores abdominales y cirugías cardíacas de corrección de cardiopatías congénitas o no congénitas. Pero hay una diferencia por países y estas diferencias pueden ser por altos ingresos económicos o de medianos a bajos ingresos económicos. En los países de altos ingresos económicos, ellos hablan de una falla renal aguda adquirida en el hospital y que está muy de la mano con pacientes mayores y con múltiples comorbilidades, es decir, son personas que tienen una expectativa de vida mayor con enfermedades crónicas graves que por ser países de altos ingresos económicos van a tener un mejor seguimiento, un mejor enfoque. Entonces estos pacientes van a tener una falla renal aguda que se pueden presentar sobre todo en el hospital. Y posterior a procedimientos quirúrgicos, y esto viene del supuesto de que los países con altos ingresos económicos van a tener como un mayor abanico de intervenciones quirúrgicas de mayor complejidad, lo que ha estado virando en los últimos años porque vemos que en nuestros países ya estamos, sobre todo en la parte cardiovascular, implementando procedimientos de alta complejidad. En cuanto a los países de medianos a bajos ingresos económicos, encontramos que la principal causa sería adquirida en comunidad y eso va de la mano de ¿qué? De las condiciones socioeconómicas, de las condiciones de salubridad de pacientes que no tienen acceso, además de malas condiciones de salubridad, que no tienen un acceso rápido a un sistema, a un primer nivel ni siquiera. Entonces encontramos chicos que tienen una intoxicación o chicos que tienen una gastroenteritis y que no tienen acceso rápido a un servicio de salud y que van a hacer una falla renal por una hipovolemia, por pérdidas gastrointestinales. Por eso hablan de menor edad y por aquí para recalcar sepsis, hipovolemia, intoxicaciones y toxinas como nefrotóxicos que son causas importantes de ingreso a nuestras unidades de cuidados intensivos y no solamente de ingreso, sino de complicaciones en el paciente que ya está acostado en una unidad de cuidado crítico. Y nos recalcan un poco más en la epidemiología en los países de bajos a medianos ingresos y aquí nos dan unas estadísticas interesantes y es que se presenta como una complicación de una enfermedad única con una tasa de incidencia y mortalidad combinada de hasta el 21%, que es una tasa bastante alta, con una mortalidad hasta el 41% en los pacientes que tienen una clasificación de falla renal aguda CADIGO 3. Y en aquellos que requieren una terapia de reemplazo renal, la mortalidad puede ser un poco mayor, hasta el 46%. Como les había comentado ahora, 77% considerada adquirida en comunidad, con principal causa de deshidratación, hipovolemia. Y teniendo en cuenta todo lo anterior y lo que les había dicho, las estrategias de salud pública tendrían un gran impacto. Esto está en el marco de una publicación en la cual se buscaba que hacia el 2025 tuviéramos cero muertes prevenibles y va de la mano pues también de la insuficiencia renal aguda. Claro, las estadísticas pueden ser variables de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y el tipo de hospital. Entonces tenemos que ver el problema de la falla renal aguda como un síndrome heterogéneo. Por acá encontramos una publicación del Lancet del 2019, que es una revisión en la que en esta esfera tenemos la insuficiencia, la falla renal aguda y todas estas otras esferas que encontramos alrededor representan una condición etiológica, una condición patológica, las cuales se van a relacionar con la falla renal aguda. Entre más, entre más área de intersección se tenga con esta de la falla renal aguda, quiere decir que la
incidencia es mayor en ese grupo de pacientes de enfermedad. Por ejemplo, podemos ver acá que los pacientes con sepsis está más del 50%, los pacientes con una microangiopatía trombótica que afecta directamente la función renal, pues obviamente tienen un mayor porcentaje de falla renal aguda. Los tóxicos que son directamente nefrotóxicos, pues obviamente están más relacionados con la falla renal aguda. Por acá nos encontramos la cirugía cardíaca, pacientes en cualquier tipo de choque, miren que también está muy bien representado al interior de la falla renal aguda. Medicamentos, preeclampsia pues en el grupo de maternas, patologías obstructivas en la falla renal que se presenta por postrenal, y otro tipo de afecciones renales como la glomerulonefritis o enfermedades renales en un estadio terminal. Pero entonces nos encontramos con las definiciones y una serie de problemas, y yo les hablaba de la semántica, de los criterios. Entonces por acá nos propone CADIGO unos criterios de diagnóstico y clasificación a partir de unos subrogados de la tasa de filtración glomerular, que es la creatinina y el gasto urinario. Y yo les había comentado que estos son subrogados de la tasa de filtración glomerular, pero son unos productos de excreción final que están precedidos de una serie de cambios que van a determinar esta disminución de la tasa de filtración glomerular. Y entonces, ¿por qué hablamos de una falla renal aguda? Tendríamos que hablar de pronto de una disfunción renal aguda antes de presentarse la lesión como tal, hablando de la lesión anatómica, estructural. Hablamos de que la creatinina y el gasto urinario pueden estar influenciados por factores no renales, por pacientes que tengan una rhabdomiolisis, pacientes que tengan un proceso de desnutrición, sobre todo en nuestro contexto. Y es por eso que el diagnóstico por CADIGO debería ser interpretado en el contexto clínico. ¿Cuál es la dificultad que tenemos en nuestros contextos? Es determinar una función renal basal. Es decir, los pacientes cuando ingresan al hospital, muchas veces por no venir con una condición directa de una enfermedad renal, no tomamos muestras, por ejemplo, de creatinina a su ingreso. Y además de eso, los pacientes que van a ser intervenidos de alguna condición que puede llevar a una cirugía mayor, muchas veces tampoco tenemos cómo determinar o no tenemos una función renal basal previa. De hecho, en estas revisiones dicen que todas las personas deberían tener la posibilidad de tener un estudio basal de su función renal, partiendo desde una ecografía renal y de vías urinarias, y también una creatinina basal para el momento en el que tengan alguna condición de salud, saber en qué creatinina estaba normalmente antes de esa condición que lo precipita al hospital. Tenemos entonces también que la vida media larga de la creatinina y una probable reserva renal funcional van a hacer un retraso en el diagnóstico. Es decir, los pacientes que están con un proceso de enfermedad van a tener una elevación de creatinina un tiempo después de que esa disfunción renal real esté presente. Y cuando esa creatinina está significativamente elevada, ya hemos perdido un camino que debimos haber ahondado un poco más para evitar que progrese más. También es por eso que hay personas que sugieren toma de creatininas seriadas independientemente de la condición que tenga ese paciente en la unidad de cuidado intensivo, y pequeños cambios de la creatinina que si bien se puede presentar de una forma fisiológica, pero si esos cambios van en ascenso, por más pequeños que sean, nos tienen que alertar. Todo eso a qué nos lleva a una preocupación en una identificación tardía y por lo tanto en unas intervenciones tardías. Por acá tenemos entonces la clasificación por los criterios de CADIGO, en donde encontramos la etapa 1, etapa 2 y etapa 3, con todas las cosas que habíamos mostrado pues, en la presentación, en la parte inicial de la presentación. Pero entonces, ¿qué tal si nosotros podemos llegar a identificar antes de ingresos a los hospitales los pacientes que estén a riesgo de hacer una falla renal aguda? ¿O qué tal que si ese paciente ya ingresó al hospital podríamos identificar
una falla renal aguda subclínica, o mejor, identificar tempranamente una disfunción renal mediante unos biomarcadores, que más adelante vamos a hablar de esto, o mediante unas escalas de riesgo clínico que sobre todo las están intentando utilizar en los países de altos ingresos. ¿Qué tal si también podemos utilizar los biomarcadores para identificar no solamente una falla renal aguda en su proceso subclínico, sino además de eso, clasificar la falla renal aguda dependiendo de los biomarcadores? ¿Qué tal si podemos hacer alertas electrónicas, que también les voy a hablar un poco de esto, y unos modelos predictores en tiempo real? Y finalmente, poder establecer con todo esto una clasificación de riesgo para una enfermedad renal aguda y posteriormente una enfermedad renal crónica. ¿Y qué pasa pues también aquí con las definiciones? Hacia el 2017-2020 comienzan a decir, bueno, estos pacientes que hacen una falla, una insuficiencia renal aguda, tienen por acá una noxa y tenemos unos riñones que funcionalmente van a tener algún tipo de deterioro, pero estructuralmente, anatómicamente y estructuralmente van a estar preservados. Va a haber un punto en el que nosotros teníamos una clasificación por tiempo de la enfermedad, de la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica, como 90 días o 3 meses, pero va a haber un momento en el que esas noxas sistémicas que van a ir golpeando ese riñón van a comenzar a generar van a perpetuar esa insuficiencia inicial y van a comenzar a generar una serie de cambios estructurales y anatómicos después del 7º día de diagnosticada la insuficiencia renal aguda, y en el cual tenemos que comenzar a ver hacia dónde va a tomar el rumbo esa enfermedad. Los pacientes con insuficiencia renal aguda persistente tienen entonces un mayor riesgo de complicaciones, de mortalidad y de llegar a una enfermedad renal crónica. Entonces, esquemáticamente nos presentan esto. Tenemos un paciente que hace una insuficiencia renal aguda. Ese paciente de una insuficiencia renal aguda puede llegar a una recuperación completa y digamos que damos un plazo de 7 días. Y en aquellos que tienen una persistencia de la disfunción renal, vamos a pasar al día 7 hasta el día 90 a una enfermedad renal aguda. ¿Por qué enfermedad renal aguda? Por los que les dije que ya hay una serie de cambios estructurales y anatómicos que pueden determinar una mayor morbilidad, mortalidad y necesidad de terapia de reemplazo renal, no solo al corto plazo, sino a largo plazo por una enfermedad renal crónica. Ese paciente con una enfermedad renal aguda puede de todas formas llegar a una recuperación completa. Sin embargo, esos son los pacientes que tenemos que abrir un poco los ojos y hacerle un seguimiento, sobre todo en el post-UCI. Y aquí es cuando nos dan entonces los criterios para esta nueva, entre comillas, nueva definición de enfermedad renal aguda. Sería esta. Los pacientes que tienen una insuficiencia renal aguda que dure más de 7 días, ¿cierto? Que cumplen con los criterios de aquí, y que además de eso vamos a encontrar unos marcadores de daño renal, como albuminuria, como hematuria, como piuria, siendo estos los más comunes. Fisiopatológicamente vamos a enfocarnos un poco como en lo más prevalente en nuestras unidades, pero quiero primero comenzar hablando de las consecuencias del paciente que hace una insuficiencia renal aguda. Tenemos principalmente 3 aspectos, aunque son mucho más. Primero, vamos a tener un compromiso, una excreción de los productos de desecho metabólico. Segundo, una alteración en la homeostasis de los fluidos. Y tercero, una alteración en la homeostasis ácido-base, y todo esto va a estar interconectado. En cuanto a la excreción de productos de desecho metabólico, entonces esto nos va a dar como resultado alteraciones electrolíticas como hipercalemia, hiperfosfatemia, en general también azoemia y disminución de la excreción de ácidos fijos con la acumulación de ellos en sangre. ¿Eso a qué nos va a llevar clínicamente? A presencia de arritmias, síntomas urémicos y acidosis. En cuanto a la homeostasis de fluidos, entonces vamos a tener una retención hídrica vía activación del eje renina-angiotensina-aldosterona para finalmente presentar edemas, efusiones en tercer espacio como ascitis, derrames pleurales y tener una congestión pulmonar.
Y en cuanto a la homeostasis ácido básica, entonces recordar por acá que habíamos hablado de una pobre excreción de ácidos fijos que se van a acumular en sangre y vamos a tener entonces una acidosis metabólica con una compensación respiratoria, con un aumento gradual del anion gap. ¿Por qué un síndrome heterogéneo? Porque cualquier cosa, si analizamos bien, cualquier cosa me puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Hipoperfusión renal, sepsis, cirugías mayores, hipertensión intraabdominal, exposición a nefrotóxicos, glomerulonefritis rápidamente progresiva, nefritis intersticial aguda, lesiones obstructivas, síndrome cardiorrenal tipo 1. Miren que todas estas condiciones las podemos ver perfectamente en el día a día de los pacientes, todas con una fisiopatología que puede ser diferente, pero con unos factores que van a ser comunes y con unas consecuencias que van a ser también comunes. Y comenzar a mirar acá que cuando esos riñones comienzan a fallar, van a tener una acción a distancia, y es un poco lo que vamos a hablar más adelante de la intercomunicación orgánica, y es decir, todo este daño que tienen los riñones que me llevan a las condiciones patológicas que vimos ahorita con retención de fluidos, con alteración de la homeostasis, con la acidosis, me van a llevar a síntomas a nivel de otros sistemas, encefalopatía urémica, falla cardíaca por acumulación de fluidos o arritmias por las alteraciones electrolíticas, falla intestinal, congestión de fluido, isquemia, acidosis, alteración en la médula ósea, disfunción hepática por la acumulación también de fluidos y la inflamación sistémica, y también a nivel pulmonar, sobre todo con la pérdida de la homeostasis del control de fluidos. Y miren que por acá nos presentan también la lesión microvascular de la cual vamos a hablar en sepsis. En cuanto a la cirugía cardíaca, entonces vemos que traigo cirugía cardíaca porque en nuestra era actual en Latinoamérica estamos haciendo cada vez más intervenciones y de gran complejidad con muy buenos resultados, pero vemos que tenemos unos factores preoperatorios, intraoperatorios, posoperatorios, pérdida de una reserva, de una adecuada reserva funcional renal, la utilización de medicamentos que pueden ser nefrotóxicos, alteraciones en la función cardíaca, en la fracción de eyección ventricular, factores intraoperatorios como hipotensión, el solo uso de una circulación extracorpórea que no solamente da isquemia, sino que produce una inflamación, el manejo del hematocrito durante el intraoperatorio y factores posoperatorios en los que nuevamente por acá encontramos sepsis, que involucra la cirugía cardíaca y la lesión renal aguda, daños a células de los túbulos, toxinas, factores metabólicos, lesión por isquemia, reperfusión, activación neurohormonal, inflamación y estrés oxidativo. El paciente con hipovolemia, independientemente del factor etiológico que lleva a esta hipovolemia, vemos acá esquemáticamente cómo encontramos una función normal en la cual tenemos una arteriola aferente, una arteriola eferente que tiene un calibre y un funcionamiento normal, y cuando tenemos una hipoperfusión van a haber unos cambios de autorregulación en la cual la arteriola aferente va a hacer una vasodilatación. ¿Para qué? Pues para permitir mayor entrada de un flujo sanguíneo renal a nivel glomerular, y va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente para mantener la presión de perfusión. Pero a medida que esto pasa, van a desencadenarse pues todos estos cambios en el eje renina-angiotensina-aldosterona, y va a generar una vasoconstricción también de la arteriola aferente junto con la de la arteriola eferente, llevando a valores muy bajos de presión de perfusión renal, llevando a una necrosis, lesiones por apoptosis, y cayendo la presión de perfusión también en la médula, en la corteza y en la médula renal. En cuanto a sepsis, tenemos diferentes vías fisiopatológicas, es tal vez la más estudiada. Por acá nuevamente una gráfica de lo que vimos anteriormente como para mostrar en la gráfica siguiente qué puede pasar. Y tenemos diferentes vías fisiopatológicas como una isquemia no relacionada con la disminución del flujo renal, dada principalmente por un shunting periglomerular y cambios microcirculatorios a nivel de toda esta circulación propia renal, y no necesariamente en la macrocirculación.
tenemos una disfunción endotelial inducida por inflamación, una vasoconstricción aferente por un feedback tubuloglomerular, es decir, no pasa necesariamente por esto la hipovolemia de un estado de vasodilatación del aferente, sino que hace una vasoconstricción. Hay un componente también inflamatorio muy importante de los DAMS y los PAMS, una lesión mediada por mecanismos inmunes, principalmente por estos DAMS y PAMS y por alteraciones en la migración leucocitaria, y finalmente llevar a una detención del ciclo celular, apoptosis, una disfunción mitocondrial y una reprogramación metabólica que genera una pérdida sustancial de células a nivel renal. Entonces, todos estos son los cambios o las anormalidades en la microcirculación renal. Tenemos mediadores inflamatorios, especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, shunting capilar, fuga capilar, daño en el glicocálix, disrupción de la barrera endotelial y variación en la expresión de óxido nítrico sintasa. Y esto va a hacer todos estos cambios a nivel microcirculatorios sin necesidad de que haya unos cambios macrocirculatorios importantes. ¿Y qué pasa? Hablamos de una vasoconstricción aferente, pero también hablamos de una disfunción microvascular con una hipertensión renal, venosa renal, con una alteración en la reabsorción capilar y con una alteración ya en la tasa de filtración glomerular como tal. Por acá tenemos a este lado izquierdo estados de sepsis con un choque hiperdinámico, un choque cardiogénico o estados de bajo gasto y una falla renal aguda establecida. Podemos ver en el estado de choque hiperdinámico cómo tenemos un gasto cardíaco elevado con unas bajas presiones sistémicas en las cuales a nivel, la regulación a nivel renal va a ser una vasodilatación eferente y va a comenzar a disminuir esta tasa de filtración glomerular. En los estados de choque cardiogénico o los estados de bajo gasto, vamos a tener una vasoconstricción eferente y buscando normalizar esta tasa de filtración glomerular que puede estar normal o un poco baja. Pero en el paciente que ya tiene una falla renal establecida, que ya ha pasado por estos mecanismos compensatorios, va a predominar la vasoconstricción aferente con un bajo flujo renal, un bajo flujo sanguíneo renal que me va a llevar a un aumento en la presión capilar y una disminución sustancial de la tasa de filtración glomerular. Y aquí al lado derecho, esquematizar un poco lo que pasa con los receptores de citoquinas, las citoquinas y los DAMs y los PAMs, en los cuales vamos a ver que se encuentran sus receptores y van a hacer una serie de cambios genéticos que finalmente van a llevar a detención del ciclo celular, de apoptosis y todos esos cambios neuromorales, neuroendocrinos y de la inmunidad que van a llevar a toda esta pérdida celular. Para no quedarnos un poco atrás con la era actual del coronavirus, a pesar de que no tenemos en pediatría datos que nos digan que la falla renal es bastante prevalente, de pronto como más para cultura general, recordar que el SARS-CoV-2 nos va a ocasionar una infección viral directa de las células renales y lesiones por hipoxia, choque séptico, estabilidad hemodinámica y rhabdomiolisis. Y estas van a ser las vías fisiopatológicas: angiotensina 2, tormenta de citoquinas, en especial de la interleuquina 6, proteína C reactiva, factor de crecimiento transformante beta. Por acá entonces tenemos que la infección por SARS-CoV-2 directamente a las células renales me van a hacer una disminución en la acción de la enzima convertidora angiotensina 2, la cual lo que hace es convertir esa angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que va a ser como un contrarregulador de todos estos efectos inflamatorios. Por un lado vamos a tener inflamación, vasoconstricción, trombosis, antidiuresis. Y si tenemos acá algo que bloquee este paso de angiotensina 2 a angiotensina 1,7, no vamos a tener la contrarregulación de antiinflamación, vasodilatación y natriuresis. Por otro lado, la tormenta de citoquinas, en la cual predomina la interleuquina 6 y por eso la estrategia terapéutica del uso de tocilizumab. Y esta interleuquina 6 va a asociarse pues a unos receptores específicos de membrana en los cuales van a activar estas vías que van a desencadenar finalmente una insuficiencia renal aguda. La proteína C reactiva, y esto es puntualmente en los pacientes adultos que en el proceso de enfermedad de SARS-CoV-2 sufren infarto agudo de miocardio, también van a encontrar unos receptores específicos que van a hacer una detención del ciclo celular y una inflamación que llevan a una insuficiencia renal aguda.
Y por acá otra vía metabólica del factor de crecimiento transformante beta, en la cual vamos a tener una detención del ciclo celular con la consecuencia de una insuficiencia renal aguda. ¿Y qué pasa entonces cuando va avanzando la gravedad de la insuficiencia renal aguda? Vamos a tener ciertos cambios anatomopatológicos. Entonces, por acá tenemos una de clasificación leve, en la cual la cantidad de nefronas que han sido comprometidas es mínima, con unas células progenitoras tubulares que son competentes, con ausencia de un reemplazo por fibroblastos, con una recuperación completa de la función renal y de la estructura renal. Pero en aquellos pacientes que tienen una clasificación de falla renal aguda moderada, vamos a tener unas nefronas que van a estar lesionadas, y esta lesión va a hacer que se presenten una serie de cambios a nivel de estas células progenitoras, que van a ser insuficientes para poder proliferar, y vamos a encontrar ya una invasión de fibroblastos con unas nefronas que se regeneran, pero con unas que se van a perder, llegando a una recuperación parcial de la función, con una pérdida de nefronas, con un incremento en el riesgo de enfermedad renal crónica y de enfermedad renal aguda, como lo habíamos visto en la clasificación anterior. Y en los pacientes que hacen un compromiso grave, entonces pues obviamente vamos a tener una mayor cantidad de nefronas lesionadas, con una menor cantidad de células tubulares progenitoras disponibles, y una mayor cantidad de fibroblastos que llegan a ocupar este espacio, con una pérdida sustancial de la función renal y con un muy alto riesgo de llegar a una insuficiencia renal crónica, y no solamente de eso, sino de enfermedad cardiovascular. Entonces vemos cómo hay una heterogeneidad en la etiología, presentación, la patología, la progresión y finalmente los resultados. Por acá vemos en rojo los resultados negativos, los pacientes que tienen una... Bueno, primero vamos desde el principio. En amarillo tenemos todas las condiciones fisiopatológicas que pueden llevar a un sufrimiento renal, por decirlo así. Cuando el paciente tiene una rápida recuperación, vamos a tener que es un proceso totalmente reversible. Cuando tenemos una lesión que va progresando en el tiempo, vamos a tener dos posibilidades. Uno, que haya una resolución, o dos, que haya unos cambios fibróticos, como lo vimos en la diapositiva anterior. Que es importante recalcar acá que tenemos unos criterios diagnósticos por acá, con creatinina y gasto urinario, que por acá tenemos una opción de hacer unos biomarcadores de lesión, pero también podríamos tener la posibilidad de hacer unos biomarcadores de progresión y de mirar cómo van a ser los resultados. Ya después de haber visto la fisiopatología, podemos hablar un poco de la intercomunicación orgánica. Primero, mostrarles los mecanismos, un mecanismo normal conocido de una disfunción de órgano. Paciente que tiene un choque de cualquier clasificación, una hipovolemia, una sepsis, o que está sometido a un procedimiento quirúrgico importante, va a ser una falla secuencial en donde los órganos blancos van a ser estos: cerebro, corazón, pulmón, riñón, hígado, médula ósea y todos los que se me escapan. Y aquí tenemos el riñón. Entonces tenemos una condición inicial en la cual esta condición inicial va a generar daños en cada uno de estos órganos en los que está incluido el riñón. Hablamos aquí entonces de una clásica disfunción multiorgánica con una falla secuencial y con un disparador etiológico común. Pero ¿qué pasa si yo miro más allá y no veo a este órgano como una víctima, sino que él también puede generar una lesión a otros órganos, y que probablemente este órgano fue el primero implicado en esta fisiopatología, y fue él y no la lesión etiopatológica inicial la que produjo los subsecuentes problemas a nivel de otros órganos? Y ahí es cuando hablamos de los mecanismos de intercomunicación orgánica. Primero, hablar del riñón como víctima. El corazón en falla me puede ocasionar un síndrome cardiorrenal. El hígado en falla me puede ocasionar un síndrome hepatorrenal. Aquí estamos hablando de intercomunicación orgánica del riñón como víctima, o una interacción pulmón-riñón. Hay unos estudios muy bonitos de SRA pediátrico en la cual
la ventilación mecánica invasiva no protectora en SRA, pues se ha visto una interacción importante y mayor incidencia de falla renal en estos pacientes. Y aquí el riñón sería la víctima, pero también podemos encontrar un riñón como victimario, en el cual si él es el que empieza a fallar con falla renal aguda, va a activar vías metabólicas, va a producir una acidosis, va a hacer una acumulación de toxina, migración de neutrófilos, mediadores inflamatorios y una inmunosupresión inducida por aquí, y finalmente también un síndrome renocardíaco que está muy bien descrito. Entonces, los pacientes con AQI tienen mayor riesgo de morir por sepsis, sangrado, delirium e insuficiencia respiratoria, dicho en esta publicación. La guerra de los fenotipos. Les hablaba inicialmente que estamos en un momento de la medicina de precisión y en el cual ya hablamos de fenotipos de varias condiciones de enfermedad, y los nefrólogos y el cuidado crítico no se quiere quedar atrás con los fenotipos de falla renal aguda. Nuevamente, la heterogeneidad. ¿Qué han visto? Que dos pacientes con una misma condición de salud y llegan con una misma condición de enfermedad desarrollan una gravedad y una evolución y unos resultados diferentes relacionados con la enfermedad renal aguda. Y es por eso que ellos proponen hacer una clasificación por subgrupos con variables clínicas y biológicas, y ya se están haciendo pues publicaciones al respecto. Aquí traigo dos que son del año pasado, y lo que quieren hacer es predecir el curso de la falla renal aguda para mejorar el tratamiento, y es específicamente utilizando biomarcadores. Por acá es el ligando quemoquina motif CC14, es uno de los más estudiados ahora, y en cuanto a los fenotipos de AQI, se dice que los pacientes que tienen elevado este biomarcador tienen mayor riesgo de tener una falla renal aguda, código 3 persistente. Y en cuanto a biomarcadores y otras herramientas diagnósticas, traerles nuevamente esta tabla recordando todo esto que podemos utilizar, no solamente biomarcadores, sino unos scores clínicos, como por ejemplo se ha intentado con el índice de angina renal, que fue inicialmente utilizado en adultos, pero que ya tiene unos estudios que nos muestran una utilidad en la pediatría. El uso de alertas electrónicas y predicciones y modelos de predicción en tiempo real. Aquí es donde estamos y queremos mejorar todo esto para poder hacer unos diagnósticos sobre todo tempranos. ¿Por qué? ¿Y en qué se basa esto? Recordar entonces que tenemos una exposición a una enfermedad o a una condición patológica en la cual van a haber unos cambios funcionales. Cuando nosotros tenemos la elevación de la creatinina y la caída del gasto urinario, ya esto ha pasado. Entonces la idea es tener unos biomarcadores de estrés, sería pues el punto inicial, unos biomarcadores de estrés. Tenemos un segundo punto, que es cuando ya está dándose el daño como tal, y serían unos biomarcadores de daño. Y tercero, cuando persiste esta lesión o este estímulo negativo renal, vamos a tener unos biomarcadores de disfunción, en los cuales ya vamos a tener una alteración en la estructura y en la anatomía. Desde el 2010, perdón, hablan del manejo de biomarcadores como manejo preventivo para el paciente con falla o que esté a riesgo de hacer una falla renal aguda. En el 2012, la iniciativa CADIGO habla de unas medidas de soporte en pacientes de alto riesgo, pero no enfatizan los biomarcadores, y es por eso la importancia, la necesidad. Y esa necesidad se ha visto en los últimos 5 años. Se han publicado alrededor de 1.700 estudios para buscar determinar biomarcadores en el manejo de la falla renal aguda. Aún hay pobre potencial predictivo, resultados no satisfactorios, y hay unos estudios prometedores en subgrupos de pacientes, y por eso es que quieren hablar de unos fenotipos subclínicos y con biomarcadores, y estos grupos serían: en cirugía cardíaca, que es el producto entre el inhibidor de la metalopeptidasa 2 y la proteína transportadora del factor de crecimiento similar a la insulina, que está avalado en los Estados Unidos y se llama NephroCheck.
Esos pacientes que tienen una alteración en estos biomarcadores, se prevé que van a tener una insuficiencia renal aguda CADIGO 3 con requerimiento de terapia de reemplazo renal y que sea persistente. El estudio Big Pack de cirugía mayor abdominal también ha mostrado el uso del NephroCheck como un buen predictor de insuficiencia renal aguda. Y en población pediátrica, específicamente en neonatos, se han utilizado el KIM1, que es la molécula de lesión renal, y el Enegal, que es la lipocalina asociada de la gelatinasa neutrófilos, como biomarcadores para nefrotóxicos, pero se ha visto nuevamente una heterogeneidad entre cada nefrotóxico. Por ejemplo, el KIM1 se ha visto elevado en los pacientes neonatales que reciben gentamicina, pero no así con otros potenciales nefrotóxicos como la indometacina. Por acá para mostrar un poco entonces todo lo que se está investigando y proponiendo, ya les había hablado de los biomarcadores de estrés con el NephroCheck, el DKK3, que todavía hace falta estudios al respecto. Los biomarcadores de lesión, que ya en algunas partes se utiliza el Enegal y el KIM1, sin embargo, pues sí, a duras penas a veces utilizamos la creatinina o no la tenemos disponible, pues tener disponibilidad de estos biomarcadores en nuestro contexto es difícil. Y de función glomerular, miren, la creatinina, que tiene una elevación de 24 a 48 horas después de la lesión. Miren que por acá el NephroCheck nos puede dar unos cambios tan rápidos como de 4 horas o a un promedio de 2 horas después de la lesión, pero la creatinina es un biomarcador muy tardío. También la cistatina C y el gasto urinario como un marcador de función. Y finalmente, los biomarcadores de lesión persistente, que sería la proteinuria y la hematuria. Otras herramientas predictoras de falla renal, la pérdida de la reserva funcional renal, que se hace en pacientes que antes de que van a llegar a un procedimiento o a una hospitalización o a una cirugía mayor, se hacen mediciones con carga proteica oral y se utilizan sobre todo como predictor de falla renal en cirugía cardíaca. Hay otras que son las alertas electrónicas, que esto lo que hacen es que toman los criterios prevalentes de CADIGO, lo asocian de alguna forma a la historia clínica y va mandando como alertas al personal de salud que está a cargo de estos pacientes, pero se ha visto como una mejor aplicabilidad por fuera del contexto del cuidado intensivo. Tal vez porque en cuidado intensivo tenemos como monitorizarlo más de cerca. O modelos predictores electrónicos que están basados en registros clínicos de cada paciente en la historia clínica. Es decir, si un paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad cardíaca, una enfermedad hepática, en algún momento tuvo o es hipertenso, entonces ese paciente cuando va a una hospitalización, hay un modelo predictor que analiza todas estas condiciones mórbidas y también van alertando al personal a cargo de este paciente de la probabilidad de que desarrolle una falla renal aguda. Bueno, y finalmente, como a manera de conclusión, no tratamiento, sino bases para un enfoque preventivo. Hacia el 98, Ronco y Belomo, que son los que más nos han aportado en el cuidado crítico nefrológico, nos alertaron de la necesidad de tener programas de entrenamiento en cuidado crítico nefrológico y en ese momento comenzaron a hacerlo, creo que fue en la Universidad de Alabama, si no estoy mal me corrigen, y comenzaron a ver, no, sino que propusieron un modelo colaborativo entre todos estos sectores, la unidad de cuidado crítico, emergencias, cuidados posoperatorios, médicos generales de la guardia y todas las especialidades y subespecialidades que están alrededor del cuidado de estos pacientes. Entonces, por eso lo que les coloco allí, la nefrología de cuidado crítico, más allá del riñón. El riñón es, en este caso, una víctima y después se va a volver un victimario. Mirar el contexto demográfico, hay que tener en cuenta el contexto económico, sobre todo con la incidencia y la prevalencia, como les nombré ahorita en la parte de epidemiología. Tenemos que tener una adecuada valoración y monitorización clínica, y eso es del día a día, y en un día, en varias fases de nuestro turno, de nuestra guardia, de saber interpretar la fisiología, la fisiopatología, las variables hemodinámicas y la monitoría que tenemos en cuidado crítico, que eso no es pues un adorno, y sobre todo tener unas estrategias
que sean preventivas. Y estas estrategias preventivas empiezan desde un simple examen físico en el cual vamos a buscar signos de deshidratación o por el contrario signos de sobrecarga, y un balance hídrico. Es tan sencillo como eso. Y vemos en esta gráfica de acá, también de la publicación de Lancet, que les recomiendo del año 2019, en la cual vemos que todos estos, estas fases de riesgo, estrés, lesión, riesgo, estrés, lesión con disminución de la tasa de filtración glomerular, pueden estar impactados positivamente con las modificaciones y con las intervenciones tempranas, siendo procesos totalmente reversibles y pudiendo volver a retornar a este proceso de no enfermedad renal aguda. Y entonces este enfoque preventivo estaría dado para mantener una euvolemia, o sea, es un punto muy estricto en el cual tenemos que, por medio de un examen físico y la monitoría hemodinámica disponible, ver que estemos en este punto y no movernos más hacia un lado o el otro. Mantener la euvolemia, evitar los nefrotóxicos, revertir al tiempo el estado de choque, monitorizar el gasto urinario, el balance y la creatinina, uso de escalas predictoras, el uso racional de antibióticos, uso racional de medicamentos con potencial nefrotóxico y estrategias preventivas de sepsis. Y este es el paquete de medidas o el bundle que propone CADIGO, que les había mencionado muy por encima previamente, que es optimización hemodinámica y depresión de perfusión, monitorización funcional hemodinámica, evitar hiperglicemia, evitar nefrotóxicos, buscar opciones alternas a estudios con medios de contraste y monitorizar creatinina y gasto urinario. Miren que no nos hablan de biomarcadores costosos ni biomarcadores que estén en fases experimentales, sino cosas muy sencillas que son aplicables en el día a día en las unidades de cuidado crítico. Y finalmente terminar, que hablaba con un compañero intensivista, esta es una foto de unos señores que en la Segunda Guerra Mundial, para evitar el avance de los aliados por la costa pacífica y llegar a Japón, se montaban en sus aviones con aproximadamente 250 kilogramos de dinamita y se tiraban a estos barcos de los aliados y son los famosos kamikazes. Entonces el riñón es una víctima de la enfermedad, pasa a ser una víctima de nosotros si no tenemos unas estrategias preventivas adecuadas y finalmente, después de tanta presión, comienza por medio de una intercomunicación orgánica a matar a todos los órganos a su alrededor y finalmente llevar pues al fallecimiento de estos pacientes. Esto era todo. ¿Alguna pregunta?